Buenas noches. Esto es Estadística Descriptiva, sesión 15. En la clase anterior estuvimos trabajando lo que es la distribución de frecuencias. Nos dieron un sinnúmero de datos y nos pedían construir una tabla de frecuencias. Calculamos la regla de Sturges, el rango, número máximo menos número mínimo. Calculamos el número de clases con la fórmula 1 más 3.3 por logaritmo de n. Y calculamos el intervalo de clase dividiendo el rango entre el número de clases. Hicimos una tabla de distribución de frecuencias completa con la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa y las frecuencias acumuladas más t y menos t. Hoy, en la clase de hoy, simplemente vamos a tratar lo que es la interpretación de una tabla de frecuencias. Es importante que ustedes aprendan a interpretar una tabla de frecuencias. Entonces, vamos a presentar la tabla de frecuencias, que es esta que tenemos aquí. Esa fue la tabla de frecuencia que hicimos. Yo sombreé la cuarta clase, que es la clase central. Le pasé un color amarillo para distinguirla de las demás. Y esa clase la vamos a interpretar completa. Sería bueno que usted, en la medida de lo posible, copie la interpretación. Usted pone interpretación de frecuencia de título. Interpretación de frecuencias, lo pone de título y vamos a interpretar. El primer dato que voy a interpretar es FI. FI, en este caso, ¿cuánto vale? 16. FI vale 16. FI vale 16. ¿Qué significa FI es igual a 16? Que 16 personas gastaron en fotocopias entre 30 y 34 pesos. Repito, FI significa, en esta tabla, 16 personas gastaron en fotocopias entre 30 y 34 pesos. Ok, eso significa ese 16. Yo quiero que uno de ustedes me diga o me interprete la clase 4044. Yo, maestro. Dígame, Arislady. La FI 6. Dame un segundo, maestro. ¿Qué pasó? Es bueno, no, la joven silenció de un pronto. Es bueno que aprendan a interpretar la distribución de frecuencia. Yo le dije a ella que me interprete de 40 a 44. ¿Qué me dice? ¿Qué significa? Yo, profesor. Diga. Yo puedo. Cada quien me dice una. Dígame una primero. ¿Qué significa ese 6? Ese 6 significa que del rango de 40 a 44, 6 personas gastaron 6 pesos en copia. No, al contrario. Al revés. Yo lo digo, maestro. El FI, sí, el FI. Sí, dígame. FI significa que 6 personas gastaron 40 a 44 pesos en copia. Ok, muy bien. ¿Qué significa aquí la frecuencia del 29 al 25? 25-29, interprete, a ver. Yo, Luis Miguel.
Dígame, Luis Miguel. Por Significa partes. que 7 personas de 50 gastaron en fotocopias de 25 a 29 pesos. Ok. La otra persona de 15 a 19, interprete. ¿Qué significa ese Yo, 2? profe. Dígame. Yo. Una primero y otra pues. después. Bueno, en esta dice que 2 personas gastaron entre 15 y 19 pesos en fotocopias. Muy bien. De 20 a 24, la otra persona. ¿Qué Yo, significa? profe. Yo, profe. Yo, Dígame ¿quién uno. ella? Diga quién. Dígame, María. En Ya, esta diga. de 20 a 24, que 4 personas que dice que 4 personas gastaron de 20 a 24. Eso en copia, sí. ¿Qué me dice de 35 a 39? Yo, maestro. Yanira. Dígame uno. Yo. No se preocupen que va a haber chance para todos. Son muchos. Yo, 12 personas gastaron de entre 35 a 39 pesos en fotocopias. Ok. Y la última clase de 45 a 49, ¿qué significa ese 3? Yo, Jorge. Dígame uno que luego pregunto lo demás. Yo. 3 personas gastaron entre 45 y 49 pesos en copia. Entonces, la pregunta mía del millón. ¿Alguien tiene duda de interpretar la frecuencia absoluta simple, FI? No, profe. No. Ok. Excelente. Vamos a la frecuencia relativa. ¿Qué significa ese 0.32? Que 32% de los estudiantes gastaron en fotocopias entre 30 y 34 pesos. Repito, 32% de los estudiantes gastaron en fotocopia entre 30 y 34 pesos. Ahora, yo quiero que alguien me diga qué significa, me interprete la del 15 al 19, frecuencia relativa. De 15 a 19. Dígame, uno por uno, van a tener chance todos. Profe. Diga Lidania. Lidania fue que dijo que yo. Sí, FR. FR dice que el 4% de los estudiantes gastaron entre 15 y 19 pesos en fotocopia. Muy bien. ¿Quién me interpreta de 20 a 24? Yo, Maestro, Dígame. que el 8% de los... Siga. ¿Que continúa entonces la otra? No, dígame esa. Dígame ¿Y esa. entonces qué pasó? Michael, Faña. Bueno, el 8% de los estudiantes gastó entre 20 y 24 pesos en fotocopias. Ok. Michael, dígame la de 35 a 39. Parece que Michael se fue. ¿Quién más? ¿Quién me puede interpretar de 35? Yo, profe. 24% de los estudiantes gastaron entre 25 a 39 pesos de las copias. Ok. Mariani, dígame la siguiente, 40 a 44. Yo, profe. Mariani. Yesenia Medina. Que el 12% de los estudiantes gastaron entre 40 a 44 pesos en fotocopias. Ok. Doralis, dígame la de 45 a 49. Ahí dice que el 6% de los estudiantes gastaron entre 45 y 49 pesos en fotocopias. Jorge, dígame la de 25 a 29. Ahí dice que el 14% de los estudiantes gastaron entre 25 y 29 pesos en copia. Muy bien. ¿Alguien tiene duda de eso? ¿Cómo se interpreta la frecuencia relativa? No. Never. No, ok.
En el examen, No hay duda, lo que no me dejan hablar. querido maestro le pregunta, interprete la frecuencia relativa de la tercera clase. ¿Quién me la dice? Yo. Yo, profe. maestro. Dígamela. El 14% de los estudiantes gastaron entre 25 y 29 pesos en fotocopias. Así de fácil se la pongo yo en el examen, pero el que no sabe interpretar pone el número que no es. ¿De acuerdo? Seguimos con las frecuencias acumuladas, menos. Frecuencia acumulada menos. Frecuencia acumulada menos. Ese 29, que es el número que da, ¿verdad? En la cuarta clase, significa que 29 estudiantes gastaron menos, porque dice FA menos, gastaron menos de 34 pesos del límite superior. Repito, 29 estudiantes gastaron menos de 34 pesos. ¿Quién me interpreta de 25 a 29? Yo, maestro. Yo, profe, Yesenia Levante Medina. la mano. Así, vamos a levantar la mano para hacerlo ordenado. Ana Leonela, diga. Profesor, vuelve y repita, por favor. Ajá, yo repita, yo digo que me interprete la frecuencia acumulada menos de 25 a 29, esa clase. Sí, maestro. Dígame. Dice que 3 estudiantes gastaron menos de 29 pesos en fotocopias. Así, muy bien, excelente. ¿Quién me dice la del 20 a 24? Ahí está Arislady, está iPhone 6S. Yesenia, profe. Yesenia Medina. Yo, Ok. Aristides. Diga Yesenia entonces. Que el 6% de los estudiantes gastaron menos de 24 pesos en fotocopias. ¿Quién la ayuda? Cleveland. Cleveland. Arislady. Ahí dice. Yo, maestro. Arislady. Yo estoy hablando, Arislady. Dígame. Que 6 estudiantes gastaron menos de 24 pesos de fotocopia. Ok, muy bien, así mismo. La que dijo yo ahora, que me lea la de 35-39. Ok, maestro. Dice que FA soy yo y Sí, tengo la mano dígame. levantada. Dígame. De 35 a 39, ¿cómo me dijo? Ajá. FA dice que 41 estudiantes gastó menos de 39 pesos en fotocopias. Henry, la siguiente, 40-44. Dice que 47 personas gastaron menos de 44 pesos en fotocopia. Ok. Otra persona que me lea la última clase. Yo, maestro. Yo, maestro. Dice Sí, dígame. que 50 estudiantes gastaron menos de 49 pesos en fotocopias. Yo quiero preguntar de 25 a 29, otra persona que me lo diga. Yo, profe. Yo, profe. Dígame, profe. que voy a seguir para adelante. Diga. Antes gastaron menos de 29 pesos en fotocopias. Pregunta del millón. ¿Quién no entendió eso? FA menos. ¿Quién no entendió? Yo. Dígame, ¿quién no entendió? El FA menos es donde se va a identificar las personas o FA menos, casos. esa columna que se llama acumulada. FA menos, esa columna que la voy a poner de qué color? Gris, eso es FA menos. ¿Qué significa FA menos? Depende de la clase que usted vaya a interpretar. Si usted va a interpretar la clase de 40 a 44, FA menos viene siendo 47.
Ese 47 significa que 47 personas gastaron menos de 44 pesos en copia. Entonces, la siguiente, ¿qué significa? Dígame usted misma. La del 50, ¿qué significa? ¿Puedo decirle? No, la joven, a ver si aprendió. Pues la de 50 de dónde están los estudiantes. Mire, FA menos dice 50 ahí abajo. ¿Qué significa ese 50? Yo quiero saber. La Ese cantidad de personas. Sí, pero ¿cómo se lee? 50 personas menos. No, 50 personas gastaron menos del límite superior que es 49. $50 personas gastaron menos del límite superior que es 49. 50 personas gastaron menos de 49 pesos en copia. Eso es lo que significa ese 50. ¿Ok? ¿Entendió o no entendió? Sí. Ese 13, ¿qué significa? Dígame usted. Sí. Ese 13, ¿qué significa? Es el 13%. No, por ciento no. Ese es el número de estudiantes. ¿De qué persona? Ah, 13 estudiantes. De 13 estudiantes que gastaron menos de 29 del límite. Ok. Del 29 pesos. Ahí dice que 13 estudiantes gastaron menos de 29 pesos en copia. Eso es lo que dice ahí. Por ciento es cuando está hablando de frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es un número entero de personas, estudiantes en este caso. Entonces, seguimos con la FA más. ¿Qué significa ese 37 que está ahí? Significa que 37 personas gastaron más del límite inferior, que es 30 pesos en fotocopia. Repito, FA más, en este caso 37, significa que 37 personas gastaron más de 30 pesos en copias. Yo quiero que alguien me levante la mano, me diga en la clase de 45 a 49, ¿qué significa ese 3 que está ahí? Que 3 personas, profe, gastaron más de 49 pesos en copia. 45. 45. Perdón. Más de 45. Más 49 el límite. del límite inferior. ¿El límite inferior cuál es? 45. 45. Entonces, más de 45. Ahora, si es menos de 49. ¿De acuerdo? O sea, profe, que cuando es más, debemos utilizar el menor. En este caso. El menor. Ok. Cuando diga más, utiliza el mayor. Ok. Menos, utiliza el mayor, perdón. Okay. Usted que está hablando, léame la clase, FA más. ¿Perdón? FA más de 40 a 44, léame. ¿Qué dice? 9 personas gastaron más de 40 pesos en copias. Ok, 9 estudiantes, sí, muy bien. Maestro, tengo la mano levantada de hace rato. Ah, pero dígame la anterior, de 35 a 39. Ese 21, ¿qué significa? Dígame el 21, ¿qué significa? Significa que 21 personas gastaron más de 35 pesos en copia. Muy bien. Usted como que comprendió bien ese asunto. ¿Qué más? Déjeme ver si Los que no han hablado, porque ya lo que hablaron pueden bajar su manita. Los que no han hablado, me digan uno de 25 a 29. 44 personas. Los que no han hablado, dije. Ok, Paola. 44 personas. Yo, profesor. Yo. Dígame uno.
Que faltan 44 mucho todavía. personas gastaron más de 25 pesos en fotocopias. Ok. Otro que me diga el anterior, el 48, ¿qué significa? Profe, Yo, maestro. Yo, profesora, a ver si entendí. Dígame. Yo, Uno me dice, otro me dice la otra. 48 personas gastaron menos de 24 pesos en fotocopias. No, ¿quién la ayuda? 48 personas gastaron más de 20 pesos en fotocopias. Luis Abad, dígame de 15 a 19, ¿qué significa ese 50? Que menos de 50 personas gastaron menos de 15 en copias. No. ¿Quién lo ayuda? 50 personas No, gastaron profe. más de 15 en fotocopia. Que 50 personas gastaron más de 15 pesos en fotocopias. Ok. Eso está muy claro ahí. Vamos, FR a menos. FR a menos. Frecuencia relativa acumulada a menos. Ese 0.58 significa que 58% de los estudiantes gastaron menos de 34 pesos en copia. Repito, 58% de los estudiantes gastaron menos de 34 pesos. 58% de los estudiantes gastaron menos de 34 pesos en copia. ¿Quién me dice de 35 a 39? Yo, profe. No diga yo y dígalo. El 82% de los estudiantes gastaron menos de 39 pesos en fotocopias. Muy bien. ¿Quién más? Que me lea la siguiente. El 94% de los estudiantes gastaron menos de 44 pesos en fotocopias. Muy bien, Luis, muy bien. ¿Quién me lee la última? 1% de los estudiantes gastaron menos de 49% en fotocopias. No, muy mal. 49 pesos. ¿Quién la ayuda? Yo, maestro. El 1%. ¿Qué por ciento es ese? El 1% de los estudiantes gastaron menos de 45 o 49 pesos en fotocopias. No. 1%. ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda? El 1%. No es por ciento, no es Ahí no, ahí no va por cifra. ciento. No va por una persona, maestro. Exacto. Una persona. Un estudiante. Una sola persona. Señores, no se confundan. Frecuencia relativa es porcentaje. Es 100%. Frecuencia relativa está expresada en número relativo, pero se lee como porcentaje. Ejemplo, la primera se lee 4%, la segunda 8%, la tercera 14%, la cuarta 32%, la quinta 24%, la sexta 12% y la séptima 6%. Ahora, aquí acumulado. La primera, 4%. La segunda, 12%. La tercera, 26%. La cuarta, 58%. La quinta, 82%. La sexta, 94%. Y la séptima, 100%. Después de 94 va el 100. El 1 lo multiplica por 100 y es 100%. El 0.94 lo multiplica por 100 y es 94%. Cada número de esos se multiplica por 100 para llevarlo a por ciento. ¿Se entendió? Sí. Sí, ok. Entonces, cuando usted vea un 1, si es aquí en frecuencia absoluta, usted dice un estudiante. Si en frecuencia FI, un estudiante. Frecuencia A menos o A más, un estudiante. Pero si en FR, el 100% del estudiante, ¿ok? Entonces, dígamelo a alguien correcto ahora.
Yo, maestro, el Dígame. 100% de los estudiantes gastaron más de 45 a 49 pesos en fotocopias. ¿Quién la ayuda? No, está mal. Yo. El 100% de los estudiantes El 100% gastó de los menos de estudiantes 49 gastaron. pesos. ¿Quién la ayuda? El 100% de los estudiantes gastó menos de 49 pesos en copia. Muy bien, ya ahí cerró. 100% de los estudiantes gastó menos, porque dice menos el signo arriba, de el límite superior, que es 49 pesos en copia. Cuando diga menos, es del número derecho. Cuando diga más, es del número izquierdo. Escríbalo por ahí para que no se lo olvide en el examen. ¡Profe! Tengo 6 malas y yo me sé eso de memoria. Ese examen me está corrigiendo mal. Y resulta que cuando uno viene y revisa, tremendo tollo. En algo que es muy fácil. Porque yo le digo algo, eso es muy fácil. En esta asignatura vamos a encontrar cosas más difíciles de ahí. Entonces ahí nadie se puede perder. Por eso he dedicado una sola clase entera solo a interpretar frecuencia para que usted aprenda. Solo eso hoy. Entonces vamos a... Maestro, Diga. disculpe. ¿Cómo es lo que usted dijo ahora para hacer la observación del examen? Yo le explico ahora para que escriba. Vamos a hacer la última, que es FRA más. Frecuencia relativa acumulada más T. ¿Qué significa? Bueno. Hay 7 manos levantadas y cada una me va a decir una. Empezamos con Ari Lady. Ari Lady me dice la primera. ¿Qué significa el 74? 0.74. Profe, después yo. En turno, yo digo quién. Déjame decirla a mí. Arisleida. Arisleida, digo, perdón. ¿Qué significa el 0.74? Que 74% de los estudiantes gastaron más de 30 pesos en fotocopias. Muy bien. Yanelis López, que me diga la que sigue, de 35 a 39. Profe, que el 42% de los estudiantes gastaron más del 35% en fotocopias. ¿Quién le ayuda? El siguiente, Luis Abad. Luis, ayúdela. El 42% de estudiantes gastaron más de 35 pesos en copias. Muy bien, Luis. Ina OR, no sé quién es, que me diga la siguiente, 40-44. El 18% de los estudiantes gastaron más de 40 pesos en fotocopias. Muy bien. Excelente. Laura, que me diga la última. Laura Natasha, la última. Que el 6% de los estudiantes gastaron más de 45% en fotocopias. Yesenia Medina, ayúdela. Sí, el 6% de los estudiantes gastaron más de 45 pesos en fotocopias. Muy bien. Yamel, dígame la primera. El 100% de los estudiantes gastaron más de 15 pesos en copias. Muy bien. Jorge, dígame la segunda. El 96% de los estudiantes gastaron más de 20 pesos en copia. Ok. Luis Iciano, dígame la tercera. El 88% de los estudiantes gastaron más de 25 pesos en copias. Ok. Rosalba Díaz, interpréteme la frecuencia FA menos de la tercera clase. FA menos. De la tercera clase. 13 estudiantes gastaron menos de 29 pesos en fotocopias. Muy bien. Rosalba. Rosalba, ¿fue que me contestó ahora? Sí, maestro. Minerva, dígame, ¿qué significa FI en la quinta clase? Minerva va. ¿Qué significa FI en la quinta clase?
Minerva no aparece. Yasmel, que me diga qué significa FI en la quinta clase. Que 12 estudiantes gastaron entre 35 a 39 pesos en fotocopias. Muy bien, sacó 100 ahí. Paola, dígame qué significa FR en la última clase. En la séptima clase. FR. Micrófono, ok. Frecuencia relativa, ¿verdad? Sí. Ok, en la sexta. En la última. Ah, ok. El 6% de estudiantes. Ay, me equivoqué, profesor. Va bien, siga. Va bien. Ok, el 6% de estudiantes gastó menos de 49 pesos en copias. Muy bien. Doralis, ayúdala. ¿En cuál, maestro? La FR séptima clase. FR séptima clase. Dice que el 6% de los estudiantes gastó entre 45 y 49 pesos en fotocopias. Ok. Y Annie Cuevas, dígame FA menos de la tercera clase. FA menos de la primera clase. De la tercera. De la tercera dice que 13 estudiantes gastaron menos de 29 pesos en fotocopias. Sacó 100 ahí. Orquídea, dígame FA más de la segunda clase. Que 37 personas. FA más de la segunda clase. Ah, ok, FA más. Que 48 personas gastaron más de 20 pesos en fotocopia. Sacó 100 ahí. Andreina. FR a menos de la segunda clase. ¿Cuál, profe? FR a menos de la segunda clase. El 12% de los estudiantes gastaron menos de 24 pesos en fotocopia. Sacó 100 ahí también. Entonces ya, si alguien tiene duda, que creo que no tenga duda, pero si tiene duda, que vea el video. Vamos a pasar la lista.